Era un cálido atardecer en el pueblo de Valle del Sol, un lugar donde las montañas se alzaban como guardianes de la naturaleza y el viento traía consigo aromas de tierra mojada y flores silvestres. Carmen vivía en una pequeña casa al borde del pueblo, una casa sencilla pero acogedora, con un jardín lleno de cactus y flores de colores vibrantes. A sus 35 años, su rostro aún mantenía la suavidad de la juventud, pero los años de luchas internas y sueños no cumplidos le habían dejado marcas invisibles que no lograban desaparecer. Su cabello castaño y largo caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y marrones, siempre reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Carmen no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Su espíritu siempre fue fuerte, pero en los últimos años, esa fortaleza se había visto puesta a prueba una y otra vez. Después de su matrimonio con Julio, su gran amor, había soñado con ser madre. Pero los años pasaban, y su vientre seguía vacío. Cada mes, su corazón se rompía un poco más al ver que las pruebas de embarazo seguían siendo negativas. Aunque Julio nunca perdía la esperanza, Carmen se sentía atrapada en una espiral de desesperación. ¿Por qué no puedo ser madre, señor? Pensaba mientras observaba el cielo estrellado una noche más. Carmen solía caminar sola bajo las estrellas, sintiendo como la brisa fresca le acariciaba el rostro, como si la naturaleza misma intentara calmar su dolor. En esos momentos, sus pensamientos se perdían en el eco de su propia voz, en los recuerdos de su infancia, cuando su madre le decía que todo llegaría a su tiempo, que todo era parte del plan de Dios. Pero el tiempo, ese eterno enemigo, parecía no comprender el deseo profundo que habitaba en su pecho. Una tarde lluviosa, mientras se encontraba en el patio de su casa, Carmen miraba las gotas de lluvia golpear el suelo con fuerza. Se sentó en una vieja silla de madera, abrazándose a sí misma, intentando encontrar consuelo en el sonido de la tormenta. Sus lágrimas, que ya no podían esconderse, se mezclaban con la lluvia que caía desde el cielo. Sintió un dolor profundo, como si su alma estuviera vacía. Miraba las casas vecinas, donde las familias reían y jugaban, y un nudo se formaba en su garganta. ¿Por qué no puedo tener lo que tantas otras mujeres tienen? Se preguntaba, con la voz rota por el llanto. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, una sensación extraña invadió su ser. Era como si alguien estuviera observándola, como si el viento mismo le hablara al oído. Carmen levantó la vista al cielo, buscando algo que le diera una respuesta. La tormenta estaba más fuerte que nunca, pero ella ya no sentía miedo. Era como si un consuelo profundo llegara a su alma, un consuelo que no podía explicar con palabras. Señor, susurró, con la voz temblorosa. Sé que mis dudas son muchas, pero te pido con toda mi fe que me ayudes. Te pido un hijo, Señor. No importa cómo, solo quiero ser madre. Hazme sentir completa. Se quedó en silencio, mirando al cielo oscuro y lleno de nubes. La lluvia caía más fuerte, pero algo había cambiado en su interior. Aunque no escuchó una respuesta clara, algo dentro de ella le decía que no estaba sola, que su oración había sido escuchada. Carmen cerró los ojos y, con el corazón palpitante, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Confía. La respuesta vendrá cuando menos lo esperes. Pensó. De repente, un ruido la sacó de su ensueño. Era Julio, su esposo. Estaba parado bajo el umbral de la puerta, con el rostro preocupado, pero con una sonrisa cálida en los labios. Carmen, ¿estás bien? Te vi afuera y parecía que la tormenta te estaba empapando. Carmen se levantó lentamente de la silla, secándose las lágrimas con la manga de su blusa, una prenda de algodón sencilla y cómoda. Julio era un hombre de aspecto robusto, con cabellera oscura que se desordenaba fácilmente con el viento. Sus ojos azules siempre brillaban con una ternura que Carmen amaba, y aunque su rostro mostraba algunas líneas de preocupación, su sonrisa nunca faltaba. Estoy bien, Julio, solo pensaba. Carmen no terminó la frase. Las palabras se atoraron en su garganta, incapaz de decirle lo que realmente sentía. Julio se acercó, abrazándola con suavidad, sabiendo que la tristeza que ella cargaba no se podía aliviar con palabras. A veces, él también deseaba que pudieran tener un hijo, pero nunca le mencionaba lo difícil que le resultaba ver el sufrimiento de su esposa. Lo sé, Carmen. Pero recuerda que el Señor tiene un plan para nosotros. Solo hay que confiar, y todo llegará. Yo te amo, y eso es lo más importante. Carmen se acurrucó en su abrazo, sintiendo el calor de su amor, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preocuparse por lo que no tenía. Quizás la paz que sentía era un mensaje del cielo. Quizás su fe estaba siendo probada, pero también estaba siendo fortalecida. La lluvia seguía cayendo,
pero Carmen sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Una pequeña chispa de esperanza había nacido, y no podía evitar sentir que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Su vida, su amor y su fe, todo parecía estar entrelazado en una danza que le daba una nueva perspectiva. Te amo, Julio. Y confío. Creo que todo se va a arreglar, susurró, mientras se separaba un poco de él para mirarlo a los ojos. Julio la miró con dulzura, apretando su mano con firmeza, como si quisiera transmitirle toda su seguridad. Te lo prometo, Carmen. Juntos vamos a superar todo. Y en ese momento, ambos sabían que aunque el camino fuera largo, lo recorrerían juntos. La esperanza que Carmen había pedido con tanta fe finalmente estaba sembrada en su corazón. Y ahora, solo quedaba esperar que el milagro llegara, cuando menos lo esperaran. El sol comenzaba a asomarse lentamente entre las montañas, bañando el pequeño pueblo de Valle del Sol con su luz cálida. La brisa matutina se mezclaba con los aromas del campo, tierra mojada, flores frescas y el sonido lejano de los gallos cantando. Carmen se encontraba en su casa, de pie frente a la ventana, observando cómo la naturaleza despertaba con el nuevo día. El rostro de la mujer reflejaba un cansancio profundo, pero también había en sus ojos una chispa de esperanza que no se veía en mucho tiempo. Esa mañana, todo parecía más brillante, como si el cielo mismo le hubiera dado un mensaje secreto durante la tormenta de la noche anterior. La lluvia había cesado, y el aire fresco y limpio renovaba el alma. Carmen pensaba en lo que había pedido la noche anterior, en ese susurro silencioso hacia el cielo. La sensación de paz aún la envolvía. Pero el temor, esa vieja amiga que nunca se aleja, también estaba presente. ¿Será que Dios escuchó mi súplica? ¿Seré capaz de concebir?, se preguntaba. Aún no podía creer que sus oraciones pudieran ser escuchadas tan pronto. Todo el dolor, la frustración y la incertidumbre de los últimos años seguían pesando sobre ella, pero de alguna manera, ese amanecer le dio una sensación de renovación. Justo en ese momento, Julio entró en la cocina. Carmen giró para mirarlo, y él le sonrió de esa manera cálida que siempre la hacía sentir tranquila. Era un hombre de unos 40 años, de complexión fuerte, con cabello castaño oscuro que ya comenzaba a mostrar algunas canas. Su rostro estaba marcado por el trabajo en el campo, pero su mirada siempre transmitía ternura. Tenía la capacidad de hacerla reír incluso en los momentos más oscuros, y en ese instante, ella le sonrió en respuesta. «Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste?», preguntó Julio mientras se acercaba y le daba un beso en la frente. «Buenos días, mejor, mucho mejor, Julio». Carmen le respondió con suavidad, sin querer revelar del todo el torrente de emociones que aún la invadían. Pero algo había cambiado, algo en su interior que la hacía sentir diferente. Carmen comenzó a preparar el desayuno, como lo hacía cada mañana. El olor del café recién hecho llenaba la cocina, y el sonido de las tostadas en la sartén le proporcionaba una sensación de normalidad en medio de todo el caos interno que había vivido. A veces, las pequeñas cosas del día a día la ayudaban a sentirse más conectada con la vida que tanto deseaba, aunque la sensación de vacío seguía presente. ¿Te sientes mejor hoy, Carmen?, preguntó Julio mientras se sentaba en la mesa, mirando a su esposa con una preocupación que no podía ocultar. Carmen asintió lentamente, dándole un vistazo a su esposo mientras servía los platos. «¿Lo notará? Notará que algo ha cambiado en mí», pensó. Ella no quería hablar demasiado de sus sentimientos, porque sabía que en el fondo, él siempre temía que algo estuviera mal. «Sí, Julio. Hoy me siento más tranquila. Creo que anoche algo cambió dentro de mí». «¿Cómo que cambió?», preguntó él, ahora un poco más intrigado. Carmen se sentó frente a él, tomó su taza de café y observó las pequeñas gotas de agua que aún caían de los árboles del jardín. El ambiente estaba fresco y parecía que la naturaleza misma respiraba con ella. «Anoche, después de la tormenta, sentí que algo me tocó, como si el cielo me hubiera hablado. No puedo explicarlo bien, pero sentí una paz inmensa, como si todas mis dudas fueran disipadas de un golpe». Julio la observó con curiosidad, sin saber exactamente qué pensar. Su rostro se iluminó con una sonrisa ligera, como si quisiera compartir su esperanza, pero su expresión se mantenía cauta. Sabía cuánto había sufrido Carmen en los últimos años, y no quería verla decepcionada una vez más. «¿Y qué crees que significó, Carmen?», preguntó, con un tono suave y lleno de cariño. Carmen no sabía cómo explicar lo que sentía. No era solo una sensación, era una certeza. Una certeza que crecía en su pecho como una llama pequeña pero ardiente. «Creo que es una señal. Creo que Dios me ha escuchado», dijo finalmente,
con una voz llena de fe. La mirada de Julio se suavizó aún más. Aunque él mismo había sufrido por el dolor de Carmen, nunca había perdido la esperanza. Él sabía que el sufrimiento de su esposa era profundo, pero también había visto la fortaleza que había en su corazón, esa capacidad de seguir adelante incluso cuando la vida parecía no darles nada. Si Dios te ha escuchado, entonces debemos confiar, Carmen. Yo también creo que la respuesta está cerca. Lo único que tenemos que hacer es seguir adelante, con fe, dijo Julio, tomando su mano suavemente. Las palabras de su esposo, tan simples pero tan llenas de amor y comprensión, fueron como un bálsamo para el alma de Carmen. Al mirarlo, sintió que no estaba sola en su lucha. Había algo más grande, algo más poderoso, que guiaba sus pasos, aunque no pudiera verlo. De repente, el sonido de un niño corriendo en la calle interrumpió el momento de tranquilidad. Carmen miró por la ventana y vio a un pequeño niño con una pelota, corriendo entre los árboles del jardín vecino. Sus risas se escuchaban claras, llenas de inocencia, y un nudo se formó en su garganta. Ese niño, tan lleno de vida, era lo que ella más deseaba. Dios mío, dame la oportunidad de ser madre, de darle amor a un niño como ese, pensó en silencio. Tal vez la respuesta está más cerca de lo que pensamos, pensó Carmen. Tal vez este es solo el primer paso hacia un futuro lleno de esperanza y milagros. El viento sopló suavemente nuevamente, y Carmen cerró los ojos, sintiendo una paz en su corazón. Algo estaba por venir. Algo que cambiaría su vida para siempre. El día amaneció despejado en el pequeño pueblo de Santa Elena, con el sol elevándose lentamente sobre las montañas que rodeaban el horizonte. El aire fresco de la mañana acariciaba las mejillas de Carmen mientras ella salía de su casa, aún con la sensación de que algo grande estaba por suceder. Las calles, silenciosas a esa hora, comenzaban a despertar con el bullicio habitual del pueblo, el sonido lejano de las campanas de la iglesia, los primeros pasos de los vecinos que salían a realizar sus compras y los olores del pan recién hecho que se escapaban de las panaderías locales. Carmen caminaba lentamente, con la cabeza baja, sus pensamientos un tanto dispersos. A pesar de lo que le había dicho Julio la noche anterior, ella aún no podía sacudirse la duda. ¿Será posible que Dios realmente haya escuchado mi oración, que después de tantos años de sufrimiento, haya llegado la respuesta? Pensaba mientras sus pasos la llevaban por la acera, sin rumbo fijo. El sonido de la rueda de un carrito que se acercaba a lo lejos interrumpió sus pensamientos. Al voltear, vio a un hombre de mediana edad empujando un pequeño carrito de herramientas. Su ropa, algo desgastada, pero limpia, y el sombrero que llevaba puesto para protegerse del sol indicaban que era un hombre de trabajo. Tenía el rostro curtido por los años y el sol, pero sus ojos mostraban una calidez que Carmen reconoció al instante. Era don Ricardo, el zapatero del pueblo. Don Ricardo era una figura conocida en Santa Elena. Todos los días, en el mismo lugar, reparaba zapatos y hacía pequeños arreglos para los vecinos. Había vivido toda su vida en el pueblo, y su taller de reparaciones estaba lleno de historias, de zapatos que habían recorrido caminos, de vidas que se habían forjado bajo el sol inclemente. Carmen lo conocía desde que era niña, pero nunca había hablado mucho con él. Hoy, sin embargo, algo en su mirada la invitó a acercarse. «Buenos días, Carmen», saludó don Ricardo con una sonrisa amplia mientras se detenía frente a ella. «Hola, don Ricardo». «Buenos días», respondió Carmen, sorprendida por su presencia, pero también sintiendo algo de consuelo en su saludo. El hombre la observó detenidamente, notando el brillo diferente en sus ojos. Algo ha cambiado en ella, algo bueno, pensó mientras la miraba con atención. «¿Cómo te encuentras, querida?», preguntó con suavidad, sabiendo que los últimos tiempos no habían sido fáciles para ella. Carmen suspiró antes de responder, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No quería hablar mucho, pero al mismo tiempo, necesitaba compartir su incertidumbre, esa lucha interna que le revoloteaba en el pecho. «Hoy me siento diferente, don Ricardo. Hay algo en el aire, algo que me da paz, pero al mismo tiempo me llena de miedo», dijo mientras miraba hacia el cielo despejado, como si buscara una respuesta ahí. El hombre asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que ella quería decir. Durante años, había sido testigo de los altibajos de Carmen y su esposo, Julio. Sabía que el dolor por la pérdida y la imposibilidad de tener hijos los había marcado profundamente. Pero algo en el corazón de don Ricardo le decía que Carmen estaba a punto de descubrir algo importante. La vida, Carmen, tiene formas misteriosas de responder a nuestras súplicas. A veces, no llega de inmediato, pero cuando menos le esperamos, se nos presenta de una manera que no imaginamos.
dijo con voz grave pero reconfortante. Carmen lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Don Ricardo no era un hombre que se aventurara a filosofar, pero algo en su tono transmitía una verdad que tocó su alma. Era como si él también hubiera esperado algo durante años, algo que al final había llegado. Yo le pedí a Dios un hijo, don Ricardo. Pero no sé si estoy lista para recibirlo, confesó, su voz temblando ligeramente. Un silencio cayó entre ambos, solo roto por el suave sonido de los pasos de algunos vecinos que pasaban cerca. Don Ricardo observó a Carmen, leyendo la incertidumbre en su rostro. No hay prisa, querida. Lo importante es que tengas fe. A veces, los milagros no llegan cuando esperamos, pero cuando menos lo pensamos, el corazón se llena de alegría. Dios sabe lo que hace, respondió él, colocando una mano cálida en el hombro de Carmen. Ella miró a don Ricardo, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. No sabía qué hacer con sus sentimientos, pero las palabras del zapatero la calmaban. La vida de Carmen había sido una montaña rusa de emociones, pero en este momento, algo dentro de ella sentía que, por fin, las cosas estaban comenzando a encajar. Gracias, don Ricardo, murmuró Carmen, con una sonrisa tímida. Creo que necesito recordar eso. Tener fe, aunque todo a mi alrededor me diga lo contrario. Don Ricardo asintió y, sin decir más, continuó su camino empujando el carrito, dejando a Carmen con sus pensamientos. Ella observó cómo se alejaba, con la sensación de que había sido un mensaje divino que vino en la forma más inesperada. Tener fe, esa es la clave, pensó, mientras una nueva luz brillaba en su corazón. Carmen regresó a su casa esa tarde con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Esa misma noche, después de la cena, se sentó junto a su esposo, Julio, en el sillón, mientras ambos miraban las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Ella se recostó en su hombro y suspiró profundamente, como si todo lo que había sentido ese día se hubiera acumulado en su pecho. Julio, he estado pensando mucho, comenzó, con una voz suave pero firme. ¿Sobre qué? Preguntó él, acariciando su cabello. Sobre lo que pedí. Sobre la respuesta que creo que Dios me ha dado. Respondió, con una sonrisa serena en el rostro. Creo que es hora de tener fe, de no temer más. Algo está por llegar. Julio la miró, intrigado pero confiado. No sabía exactamente lo que su esposa estaba sintiendo, pero la veía más tranquila, más segura de sí misma. Y eso, para él, era todo lo que necesitaba saber. Yo también creo en eso, Carmen. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Dijo él, apretando suavemente su mano. Ambos se quedaron en silencio, mirando el cielo estrellado, con la sensación de que algo grande estaba por suceder. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos. El cálido aire de la tarde envolvía el pueblo de Santa Elena, donde las calles aún se mantenían tranquilas. La pequeña iglesia del pueblo, con su campanario erguido, se alzaba majestuosamente en el centro, rodeada de casas de adobe y jardines bien cuidados. El sonido lejano de los niños jugando en las plazas y los murmullos de los vecinos que intercambiaban noticias parecían sacudir el aire quieto, pero todo era pacífico. Carmen, sentada en el porche de su casa, observaba la escena frente a ella, como si el mundo se moviera en cámara lenta. Aunque el día parecía como cualquier otro, en su interior se encontraba una tormenta de pensamientos. Sus dedos acariciaban la vieja cruz de madera que siempre llevaba colgada al cuello. Algo en su pecho se oprimía mientras pensaba en lo que le había dicho don Ricardo el día anterior. Tener fe, esa frase resonaba en su mente una y otra vez, como un eco persistente. Esa mañana, después de su conversación con el zapatero, Carmen había sentido un pequeño destello de esperanza. No era una esperanza ruidosa ni desbordante, sino una que nacía suavemente, casi imperceptible. El sol no era lo suficientemente brillante para disimular la sombra que aún la envolvía, pero, por primera vez, sintió que podía mirar más allá de su dolor. Julio, su esposo, estaba dentro de la casa, arreglando algunos papeles. Él era un hombre callado, fuerte en su silencio, pero sus ojos mostraban la tristeza que había compartido con Carmen durante años. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, nunca había dejado de apoyarla. Aún así, Carmen sentía que había algo en su relación que se había roto, algo que no podía sanar con palabras. A veces, temía que la distancia que sentía no tuviera vuelta atrás. El viento soplaba suavemente, levantando las hojas secas que caían de los árboles. Carmen cerró los ojos por un momento y respiró profundamente,
dejando que el aire fresco la envolviera. Dios, ¿me oyes?, pensó, con el corazón palpitante, como si, por fin, estuviera lista para pedirle lo que tanto deseaba. No había sido fácil para ella, pues la duda y el miedo la habían acompañado por tanto tiempo que a veces se preguntaba si su oración llegaría siquiera a la presencia divina. Después de un largo suspiro, se levantó lentamente y caminó hacia el pequeño altar que había en su casa. Sobre una mesa de madera, había una vela encendida, un cuadro de la Virgen de Guadalupe y una foto vieja de su madre, la mujer que siempre le había hablado de la fe y de la importancia de creer en los milagros. Carmen se arrodilló ante el altar, sus manos juntas en oración. Señor, comenzó en voz baja, su voz temblando ligeramente, te pido, con todo mi corazón, que me escuches. No sé si soy digna de tu gracia, pero en mi alma hay un deseo tan profundo que me consume. Te pido, por favor, que me des la oportunidad de ser madre. Que esta pena que llevo en mi corazón se transforme en alegría. Lo he intentado todo, pero tú sabes que el dolor de no poder ser madre me está desgarrando. Te pido un milagro, Señor, aunque no sé si estoy preparada para recibirlo. Carmen se quedó en silencio, con los ojos cerrados, concentrada en la oración, como si esperara que la respuesta llegara de inmediato. Pero lo único que escuchaba era el suave murmullo del viento afuera y el latido de su propio corazón. ¿Era demasiado pedir? ¿Qué pasará si me da miedo recibir este milagro?, pensó, mientras la incertidumbre invadía su mente. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía seguir viviendo con ese vacío. Dios, si me das este regalo, lo cuidaré con todo lo que soy. En ese momento, una sensación extraña la envolvió, como si algo estuviera cambiando en el aire. No sabía cómo describirlo, pero algo dentro de ella sentía que la respuesta estaba cerca. Carmen levantó lentamente la cabeza y observó la vela frente a ella. La llama titilaba suavemente, pero parecía brillar con más fuerza, como si la estuviera mirando, como si le diera una señal de que, quizás, algo estaba sucediendo. Mientras Carmen permanecía arrodillada, con los ojos fijos en la llama de la vela, algo la hizo voltear hacia la puerta. En ese instante, vio a Julio, que se acercaba con paso firme y mirada pensativa. Algo en él había cambiado, como si el aire en la casa también lo hubiera tocado. No dijo nada, pero su presencia era suficiente. Se agachó junto a ella, sin pronunciar palabra, y con un gesto suave, tomó sus manos entre las suyas. Te escuché orando, Carmen. Yo también tengo fe. No estás sola en esto, dijo Julio, su voz suave pero llena de determinación. Carmen miró a su esposo, y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos una chispa de esperanza. Algo había cambiado entre ellos, algo que no necesitaba palabras, solo el simple acto de compartir una oración. En ese momento, Carmen sintió que, por fin, podía entregarse completamente a la fe y a la vida. El viento susurró nuevamente a través de la ventana abierta, como si fuera una respuesta silenciosa de Dios. La vela seguía ardiendo con fuerza, y en ese calor, Carmen encontró la paz que había estado buscando durante tantos años. Sabía que el camino hacia la maternidad sería incierto, pero en su corazón, ya había comenzado a florecer una esperanza renovada. Gracias, Julio, susurró, abrazando a su esposo con una fuerza que le sorprendió a ella misma. Gracias por creer en nosotros. Julio la abrazó con igual ternura y fuerza, sintiendo que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, había valido la pena por ese momento. Sabía que, aunque el futuro seguía siendo incierto, juntos podían enfrentarlo. Porque al final, la fe era lo único que realmente importaba. La mañana comenzó tranquila en Santa Elena. El sol ya se alzaba en el cielo, calentando el aire y pintando de dorado las pequeñas casas de tejados rojos. La iglesia del pueblo, con su fachada de piedra desgastada, parecía más silenciosa que nunca. Los campos verdes que rodeaban el pueblo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el murmullo de los ríos cercanos llenaba el ambiente con una calma reconfortante. Sin embargo, en la casa de Carmen y Julio, había una atmósfera diferente. Un aire de inquietud flotaba en el ambiente, algo que no se podía negar. Carmen se encontraba en la cocina, el sonido de la tetera llenando el espacio mientras preparaba un café, un ritual que hacía todos los días, como una forma de despertar sus sentidos. Pero hoy, la taza de café parecía no calmar la tormenta que se desataba en su interior. Desde la noche anterior, cuando Julio le había mostrado su apoyo incondicional, algo había comenzado a cambiar dentro de ella. Un pequeño resquicio de esperanza había sido plantado, y aunque no podía verlo claramente, comenzaba a sentir que algo grande estaba por suceder. En ese momento, Julio entró a la cocina. Llevaba una camisa de trabajo, sus manos callosas de los años de esfuerzo,
pero sus ojos tenían una suavidad que Carmen no había visto en mucho tiempo. «Carmen, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con una voz suave, casi cautelosa. Sabía que el dolor de su esposa no desaparecería de la noche a la mañana, pero quería que supiera que él estaba ahí para ella, siempre. Carmen levantó la mirada, sus ojos cansados, pero llenos de una emoción nueva, algo que ella misma no lograba comprender del todo. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. «No lo sé, Julio. Esta oración, siento que algo está pasando dentro de mí, algo que no puedo controlar». Su voz temblaba ligeramente, pero había una determinación en ella, una certeza de que sus palabras no eran solo un susurro de esperanza, sino una promesa silenciosa que hacía consigo misma. Julio se acercó lentamente, tomó la taza de café que Carmen había preparado y la sostuvo entre sus manos, sin beberla. Miró a su esposa a los ojos, sabiendo que en ese momento, sus palabras debían ser las adecuadas. «La fe es un camino largo, Carmen. Pero si hay algo que sé, es que no estás sola en esto. No lo has estado nunca». Sus ojos brillaron por un instante, como si, al igual que ella, él también estuviera encontrando consuelo en algo más grande que ellos. El silencio llenó la habitación por un momento, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, un silencio que estaba colmado de comprensión y amor. Carmen se permitió por un instante cerrar los ojos y sentir la calidez que emanaba de las manos de Julio, como un refugio seguro en medio de su tormenta emocional. «Sé que te he fallado, Julio», dijo Carmen con una voz quebrada, sus palabras llenas de arrepentimiento. «Te he fallado tantas veces en los últimos años. He sido egoísta, he dejado que mi dolor me consuma, y he dejado que nuestra relación se enfríe. Pero algo dentro de mí está cambiando, siento que Dios me está escuchando». Julio, al escuchar estas palabras, sintió un nudo en la garganta. No quería que Carmen cargara sola con esa culpa, aunque entendía su sufrimiento. Se acercó aún más a ella y la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho. «No me has fallado, Carmen. Nunca. Lo que hemos vivido, todo este tiempo, lo hemos hecho juntos. Y eso es lo que más importa». Acarició su cabello, con la esperanza de que ella pudiera sentir, al menos por un momento, el alivio de ser comprendida. El café olvidado en la mesa se fue enfriando, pero el calor que emanaba de sus corazones estaba mucho más allá de la taza. Carmen, por fin, sintió un leve suspiro escapar de su pecho, como si un peso enorme se levantara. Pero no todo estaba resuelto, ni mucho menos. El camino aún era incierto. La fe de Carmen seguía siendo frágil, pero más fuerte que nunca. «Lo que quiero, Julio, lo que quiero es creer, de nuevo. Creer que algo bueno puede venir de todo esto». Carmen levantó la vista hacia el rostro de su esposo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Creer en qué, mi amor?», preguntó Julio, sin dejar de mirarla. «Quiero creer que puedo ser madre», dijo, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Quiero creer que puedo dar vida a una nueva esperanza, a un nuevo futuro». El aire parecía volverse más denso, y por un momento, el sonido de la ciudad de Santa Elena desapareció. Solo quedaban ellos dos, en ese espacio íntimo donde la fe y el amor se entrelazaban. No había respuestas inmediatas, no había milagros instantáneos, pero lo que sí había era un sentido profundo de conexión y propósito. Carmen sabía que, si algo podía cambiar su vida, era ese deseo profundo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Dios te escuchó, Carmen», dijo Julio, con una sonrisa tranquila. «Y yo también». De repente, un sonido suave interrumpió su conversación. Desde el patio, un pequeño grupo de niños comenzó a correr y jugar, sus risas llenando el aire con una alegría pura. Carmen, sin pensarlo, se acercó a la ventana y observó a los niños, sintiendo que la visión de esos pequeños le traía una especie de consuelo. Ella, que había deseado tanto ser madre, ahora veía a esos niños como una bendición, como una señal de que la vida, aunque difícil, siempre tiene una oportunidad para ofrecer. «Ellos son el futuro, Julio», dijo Carmen en voz baja, como si compartiera una revelación. «Ellos son los que nos recuerdan que siempre hay algo más allá de nuestras tristezas». Julio se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Y tú también lo serás, Carmen. El futuro está lleno de bendiciones, y lo que has pedido, llegará. Solo debes tener fe». Carmen sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora, su camino no estaba tan oscuro. Tenía el apoyo de Julio, y lo más importante, tenía su fe, aunque fuera frágil, aunque fuera pequeña. Pero en su corazón, sentía que, al menos,
ya no estaba sola. El sol seguía brillando fuera de la ventana, y con él, una nueva esperanza comenzaba a iluminar su vida. El día comenzó como cualquier otro en Santa Elena, un pueblo pequeño rodeado de campos de maíz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Las calles empedradas, siempre llenas de polvo, reflejaban los rayos del sol que ya comenzaba a calentar el aire, prometiendo otro día cálido y tranquilo. Sin embargo, en la casa de Carmen y Julio, el ambiente estaba cargado de una tensión sutil, un sentimiento de anticipación que flotaba en el aire, como una corriente eléctrica que recorría cada rincón de la habitación. Carmen se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el exterior. Sus ojos, habitualmente llenos de tristeza, ahora reflejaban una chispa de esperanza. Habían pasado varias semanas desde que ella y Julio habían hablado por primera vez de su deseo de ser padres, de lo que significaba para ella esa bendición que tanto había pedido. A pesar de las dificultades que habían atravesado, Carmen sentía algo dentro de ella que le decía que quizás, por fin, sus oraciones habían sido escuchadas. Carmen se acercó a su espejo, un espejo sencillo, pero que reflejaba la luz de la mañana de una manera cálida. Observó su rostro, notando los pequeños signos de envejecimiento que el dolor y la lucha diaria habían dejado en ella. Pero esa mañana, algo era diferente. Había una calma en su expresión, una serenidad que no había sentido en años. ¿Qué está pasando, Dios?, se preguntó en voz baja, mientras sus dedos tocaban su vientre. ¿Será que me estás escuchando? ¿Será que este es el momento que tanto he esperado? De repente, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Julio, con su expresión acostumbrada, pero con una mirada más suave, como si hubiera notado algo diferente en ella. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos mostraban una preocupación sutil, esa preocupación que solo surge cuando se tiene miedo de perder algo muy valioso. Carmen, dijo Julio, abriendo la puerta lentamente, como si temiera interrumpir algún pensamiento profundo de su esposa. ¿Estás bien? Carmen sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de significado. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero no por miedo. Era una mezcla de emociones, esperanza, duda y, sobre todo, un anhelo profundo por algo que estaba fuera de su control. Sí, Julio, respondió ella con suavidad. Solo, estoy pensando. Él entró en la habitación, y se acercó a ella. El aroma del café recién hecho que había preparado la llenaba de una sensación reconfortante, pero aún así, su mente seguía en la misma dirección, el deseo de ser madre. Esa idea había dominado sus pensamientos durante los últimos meses. El tiempo se había alargado, los días parecían pasar lentamente, pero algo dentro de ella le decía que algo estaba por suceder. Carmen, sabes que siempre he estado contigo, que no importa lo que pase, pero, ¿realmente crees que es el momento? Sabes que este camino no es fácil. Y si algo sale mal, ¿cómo lo enfrentaremos? La preocupación en su voz era evidente, pero también había una comprensión, como si supiera que ella necesitaba dar este paso. Carmen lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza. Julio había sido su roca durante todos estos años. Él nunca la había dejado, a pesar de las dificultades, pero ella sabía que este paso era algo que debía dar por sí misma, aunque él estuviera a su lado. No lo sé, Julio, pero, de alguna manera, siento que este es el momento. Siento que, todo lo que he vivido, todo el sufrimiento, me ha preparado para esto. No solo por mí, sino por nosotros. Quiero creer que estamos destinados a ser padres. Quiero creer que este es el milagro que tanto he pedido. Sus palabras eran suaves, pero en ellas había una fuerza que Julio no había visto antes. Había algo en su voz que le decía que Carmen había llegado al final de un largo y doloroso camino, y que, aunque la incertidumbre seguía presente, ella estaba lista para tomar ese paso. Julio no dijo nada por unos momentos. Se quedó en silencio, observando a su esposa. En sus ojos había una mezcla de amor y duda, pero también una aceptación tranquila. Había aprendido a no cuestionar las decisiones de Carmen, porque sabía que ella siempre tomaba decisiones con el corazón, y el corazón nunca se equivoca. Está bien, dijo finalmente Julio, con una voz serena. Si esto es lo que sientes, lo apoyaremos. Yo estaré contigo, como siempre lo he estado. Pero recuerda que no importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Y si hay algo que podamos aprender de esto, es que la fe nos guía, incluso cuando no vemos el camino. Carmen asintió lentamente, sintiendo que esas palabras de Julio eran justo lo que necesitaba escuchar. En ese momento, un silencio profundo llenó la habitación. No era un silencio incómodo, sino uno de comprensión.
Carmen sabía que había tomado la decisión correcta, aunque el camino aún fuera incierto. De repente, sintió una ligera presión en su vientre, como una pequeña punzada. Al principio, la ignoró, pero luego la sensación se repitió. Miró a Julio, quien notó su cambio de expresión. ¿Te sientes bien?, preguntó él, preocupado, acercándose a ella. Sí, es solo que... Carmen se detuvo, mirando a su esposo con ojos sorprendidos. Creo que algo está pasando. Julio se quedó en silencio, y por un momento, ambos miraron el uno al otro con incertidumbre. Carmen sintió como algo se despertaba en su interior, una sensación que no podía explicar, pero que la llenaba de un gozo inexplicable. ¿Sería este el milagro por el que tanto había orado? Julio, creo que... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese momento, un suave viento comenzó a soplar fuera de la ventana, moviendo las cortinas blancas. Era como si el mismo viento estuviera trayendo consigo una respuesta. La misma respuesta que Carmen había esperado durante tanto tiempo. Un suave suspiro escapó de sus labios, mientras miraba a su esposo con una esperanza renovada. Carmen no sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese instante, sabía algo con certeza. Su fe, su oración, su esperanza, todo lo que había pedido con tanto fervor, finalmente había sido escuchado. Y el futuro comenzaba a tomar forma, tan incierto como prometedor. El día siguió su curso, pero para Carmen y Julio, algo había cambiado en sus corazones. La esperanza había regresado, y con ella, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, siempre habría algo por lo cual seguir luchando. El sol ya se había puesto detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras la casa de Carmen y Julio se sumía en un silencio solemne. El calor del día había dado paso a una fresca brisa que se colaba por las ventanas abiertas, moviendo suavemente las cortinas de lino blanco. La casa, aunque pequeña, siempre había tenido una sensación acogedora, pero esa noche, algo diferente se sentía en el aire. Algo que no se podía describir, pero que ambos, Carmen y Julio, lo percibían. Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té en las manos. El aroma a manzanilla y a hierbas secas llenaba la habitación, una mezcla reconfortante que siempre le había dado paz. Sin embargo, esa paz no estaba completa esa noche. Había algo en su interior, un sentimiento inexplicable que no la dejaba tranquila. Durante semanas había sentido una leve presión en su vientre, pero no le había dado importancia. Ahora, sin embargo, ese sentimiento parecía más intenso, como si algo estuviera por suceder. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que parecía surgir de lo más profundo de su ser, algo que la llamaba a prepararse. Julio, por su parte, había notado el cambio en ella desde hacía días. Su actitud, su mirada, la forma en que se movía. Todo en Carmen había cambiado de alguna manera. Estaba más serena, más concentrada, como si una energía nueva la estuviera envolviendo. Pero también había momentos en los que su rostro reflejaba una inquietud que él no entendía. Sin embargo, el amor que sentía por ella le daba la paciencia necesaria para esperar, para no presionar, para estar allí, simplemente. Carmen, ¿te sientes bien?, preguntó Julio con voz suave mientras se acercaba a la mesa donde ella estaba sentada. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad, algo que no había visto en él en mucho tiempo. Carmen levantó la mirada lentamente, sus ojos eran diferentes, más profundos. Era como si estuviera mirando más allá de la realidad cotidiana, como si estuviera viendo algo que aún no podían comprender. Sonrió, pero fue una sonrisa llena de algo que solo ella podía entender. Había paz en su rostro, pero también una incertidumbre que flotaba en el aire. Sí, Julio, respondió ella, dejando la taza de té sobre la mesa. Es solo que, siento algo en mi interior. Algo, que no puedo explicar. Julio se acercó más, se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo como su piel estaba más fría de lo normal. Miró su rostro con detenimiento, como si buscara alguna señal más clara, algún indicio de lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que sientes, Carmen?, preguntó con ternura. He notado que estás diferente. Como si estuvieras esperando algo. Carmen miró su mano entrelazada con la de él y suspiró profundamente. Sus pensamientos vagaban, sus emociones eran una mezcla de esperanza y miedo, de fe y dudas. Durante tantos años, había rezado por este momento, por la bendición de ser madre. Había soñado con este día, pero ahora que estaba aquí, sentía una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Es como si mi cuerpo me hablara, dijo ella, mirando fijamente la taza de té vacía.
como si algo estuviera cambiando dentro de mí. No es solo un sentimiento físico, es más profundo que eso. Algo me dice que este es el momento, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir miedo. Julio la miró en silencio, su expresión suavizándose. Tomó su rostro entre sus manos con delicadeza, como si tuviera miedo de que pudiera romperse en cualquier momento. Le dedicó una sonrisa cálida, una sonrisa que le decía que no estaba sola, que él estaría a su lado sin importar lo que sucediera. Carmen dijo con suavidad, lo que sientes es normal. La incertidumbre es parte de este proceso. No tienes que tener miedo. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Carmen cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Las palabras de Julio le daban consuelo, pero había algo más en ella, algo más grande que la simple incertidumbre. Había un susurro en su corazón, una sensación que le decía que su oración había sido escuchada. La fe que había mantenido durante años, a pesar de las dificultades, comenzaba a transformarse en algo tangible, en algo real. Pero, ¿estaba lista para recibirlo? De repente, la sensación que había tenido durante días se intensificó. Carmen puso su mano sobre su vientre, como si tratara de calmar la presión interna que sentía. Fue un momento de conexión profunda, un momento que parecía suspendido en el tiempo. En ese instante, algo cambió en ella. No era solo el miedo o la esperanza. Era algo más grande, algo divino. Julio observó todo en silencio, comprendiendo que este momento no era solo un simple episodio en sus vidas. Era algo trascendental. La presencia de Dios, la fe, el amor, todo parecía converger en ese espacio pequeño, sencillo, pero lleno de significado. Carmen levantó la mirada hacia él, sus ojos brillaban con una luz nueva, como si hubiera llegado a una conclusión interna. No dijo nada por un momento, pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una calma y una certeza que no había tenido antes. Julio, creo que estamos esperando un milagro. Las palabras de Carmen resonaron en el aire, pero la respuesta de Julio fue un abrazo profundo, un abrazo lleno de amor, de esperanza, y de la promesa de que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre caminarían juntos. La noche continuó su curso, pero dentro de esa pequeña casa, algo había cambiado para siempre. La fe había florecido, la esperanza había regresado, y el milagro que Carmen había pedido durante tanto tiempo comenzaba a hacerse realidad. Aunque el camino seguía siendo incierto, ahora había una luz al final del túnel. La luz de la fe, de la familia, y del amor incondicional. Era una mañana tranquila en la pequeña casa de Carmen y Julio. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las montañas, iluminando la cocina con una luz cálida que parecía envolverlo todo en una calma especial. Carmen estaba sentada junto a la ventana, mirando el paisaje que se extendía ante ella. Las flores de colores vivos en su jardín empezaban a abrirse, y el sonido de los pájaros que cantaban desde los árboles cercanos le daban una sensación de paz. Pero algo dentro de ella seguía inquieto, como si todo estuviera a punto de cambiar, aunque no supiera exactamente qué. Julio había salido temprano a comprar algunos ingredientes para el desayuno, como siempre lo hacía. A pesar de que su vida había sido sencilla y llena de luchas, nunca le faltaba el cuidado por su esposa. Carmen sonrió al pensar en él. Había sido su refugio durante todo el tiempo de incertidumbre, y ahora, a pesar de los miedos que aún la acechaban, sentía que todo estaba comenzando a alinearse. Con una mano sobre su vientre, Carmen se sumió en sus pensamientos. Durante toda su vida había deseado ser madre, pero nunca había imaginado que lo lograría en circunstancias como las actuales. En los últimos años, había pasado por tanto dolor, por tantas pérdidas. Pero ahora, algo dentro de ella sentía que la oración, la fe, todo lo que había pedido, estaba por cumplirse. En ese momento, se levantó lentamente y fue hacia el espejo. Observó su reflejo. Su rostro, aunque marcado por los años, aún conservaba la frescura de la juventud que había tenido. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Ahora veía en ellos una mezcla de confianza y ansiedad. Era como si estuviera mirando a una mujer diferente, una mujer más fuerte, más decidida. El sonido de la puerta se abrió, y Julio entró con una bolsa llena de provisiones. Se acercó a ella con una sonrisa suave, pero al ver el brillo en sus ojos, notó algo diferente en su esposa. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó, dejando las bolsas sobre la mesa mientras se acercaba a ella. Carmen lo miró, con una ligera sonrisa en su rostro. Había algo en su interior que le decía que este era el momento. Era como si la vida misma le estuviera diciendo que había llegado la hora de enfrentarse a lo que tanto había deseado. Sí,
Julio, hay algo dentro de mí, algo que siento que está a punto de pasar. Carmen lo miró con una mirada intensa, como si él pudiera leer en sus ojos lo que aún no podía decir con palabras. Julio la observó en silencio, notando el cambio en ella. No era solo la calma, ni el brillo en sus ojos. Era algo más profundo, algo que trascendía lo que ambos habían vivido. El amor que compartían había sido suficiente para sostenerlos hasta ese punto, pero ahora, había algo más que les unía, una fe compartida, un compromiso más allá de la comprensión humana. ¿Qué sientes exactamente?, preguntó él, con voz suave pero llena de curiosidad. Carmen cerró los ojos por un momento, dejando que la sensación se apoderara de ella. El aire en la habitación se sentía más denso, como si el mismo universo estuviera esperando la respuesta. Finalmente, dijo con voz temblorosa pero decidida. Siento que lo que tanto he esperado está aquí, que la bendición que pedí, está a punto de llegar. Julio la miró sin hablar, pero su rostro reflejaba una mezcla de emoción y miedo. Sabía que este momento era crucial, que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no podrían controlar. Pero también sabía que, pase lo que pase, iban a estar juntos, como siempre lo habían estado. El silencio llenó la habitación durante unos segundos, como si todo estuviera suspendido en el aire. Carmen dejó que su respiración se calmara mientras sentía ese nudo en el estómago que ya no era miedo, sino esperanza. Carmen, te amo, y si este es el momento que hemos estado esperando, no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Julio se acercó, la abrazó con fuerza, como si pudiera infundirle todo el coraje que ella necesitaba. Ella asintió contra su pecho, respirando hondo. Sabía que, aunque el camino por delante aún era incierto, su amor y fe les darían la fuerza suficiente para superarlo. En ese instante, Carmen sintió una presión en su abdomen, una sensación que nunca había experimentado antes, pero que no le causó miedo. Era como una caricia cálida, un recordatorio de que la vida estaba avanzando, que algo grande estaba por llegar. A medida que la sensación crecía, también lo hacía su convicción. El milagro que había esperado con tanta ansia estaba cerca, tan cerca que casi podía tocarlo. De repente, escucharon un ruido en la puerta. Un suave golpeteo, seguido de la voz de una vecina, que había llegado a hacerles una visita. Carmen. Julio. ¿Cómo están? Solo quería saludarlos. Carmen y Julio se miraron, sabían que este era el comienzo de algo nuevo, algo que iría más allá de las palabras. Algo que solo el destino, el amor y la fe podían crear. Carmen respiró profundamente, con una calma serena, respondió. Estamos bien, muy bien. Julio la abrazó nuevamente, y en ese momento, ambos sabían que, a partir de ahora, su vida cambiaría para siempre. La esperanza había renacido, y con ella, la promesa de un futuro lleno de amor, fe y milagros. La puerta se cerró detrás de la vecina, pero en la pequeña casa, todo parecía brillar con una luz nueva, una luz que provenía de su interior, de sus corazones llenos de fe y amor. El futuro, ahora, parecía posible. Era un día nublado, el cielo estaba cubierto de nubes grises que oscurecían ligeramente el paisaje. Sin embargo, dentro de la pequeña casa de Carmen y Julio, todo parecía brillar con una luz cálida. La chimenea estaba encendida, lanzando suaves llamas que daban al hogar un aire acogedor. El aroma a café recién hecho llenaba la casa, mezclándose con el aroma de los panecillos horneados por Carmen. Carmen se encontraba en la cocina, preparando el desayuno. A pesar de la calma aparente, su mente no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. En el milagro que estaba ocurriendo dentro de ella. Podía sentir algo, una presencia, un cambio en su cuerpo que la llenaba de esperanza, pero también de temor. No sabía qué esperar, solo sabía que algo estaba a punto de suceder. Julio estaba en el salón, mirando por la ventana. Había algo en su mirada, una mezcla de ansiedad y esperanza, que lo hacía estar en alerta todo el tiempo. Aunque sabía que el momento estaba cerca, no podía evitar sentirse nervioso. Había pasado tanto tiempo deseando este milagro, y ahora que parecía estar a punto de cumplirse, todo lo que podía hacer era esperar. Carmen, ¿estás bien?, dijo Julio, sin dejar de mirar hacia afuera, pero sabiendo que su esposa lo necesitaba. Sabía que no podía dejarla sola en este momento tan importante. Carmen levantó la vista desde la cocina, y lo vio a través del pasillo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción contenida. Estoy bien, Julio, solo estoy esperando, respondió Carmen, con una voz que estaba llena de algo más que simple calma. Había un aire de anticipación, como si todo estuviera a punto de revelarse. Julio la observó, con una leve sonrisa en su rostro.
Sabía que, a pesar de todo el sufrimiento que ella había pasado, Carmen tenía una fortaleza interior que lo dejaba sin palabras. Era una mujer que había conocido el dolor, pero también había aprendido a encontrar la esperanza incluso en las sombras. Si necesitas algo, aquí estoy, dijo él, acercándose a ella con pasos firmes, pero suaves. Carmen asintió con una sonrisa tímida. Había algo en el aire, algo en la quietud del momento, que la hacía sentirse más conectada que nunca con el amor de Julio y con la fe que había abrazado en los últimos meses. De repente, sintió una punzada en su vientre. Era una sensación leve, pero firme. No era dolor, sino una presión, como si el milagro estuviera comenzando a manifestarse en su interior. Cerró los ojos, respirando profundamente para calmarse. Durante tanto tiempo había rezado por este momento, y ahora, cuando finalmente parecía estar llegando, sentía miedo y emoción al mismo tiempo. Julio, creo que es hora, dijo Carmen, su voz temblando levemente. Julio la miró, con los ojos muy abiertos, pero sin perder la calma. Se acercó rápidamente a su esposa, tomando sus manos entre las suyas. Carmen, vamos a hacerlo. Estamos juntos en esto. Te amo. Carmen lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y temor, pero también una seguridad profunda. Sabía que, pase lo que pase, él estaría allí, a su lado, para apoyarla. En ese instante, la puerta se abrió con un suave crujido. Era la vecina, que había estado al tanto de la situación y había venido a ofrecer su ayuda. ¿Necesitan algo? Estoy aquí para lo que necesiten, dijo la vecina con una sonrisa cálida. Carmen y Julio se miraron, agradecidos por la presencia de la vecina, pero sabían que lo más importante ahora era el momento que estaban viviendo. Gracias, pero creo que todo está bien. Solo necesitamos tiempo, dijo Carmen, con una voz tranquila pero llena de emoción. La vecina asintió y se retiró, dejándolos a solas nuevamente. Julio miró a Carmen y la abrazó, sin palabras, solo abrazándola con toda su fuerza. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban lentamente, como si todo el universo estuviera esperando el milagro que estaba a punto de ocurrir. De repente, Carmen sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, seguida por una sensación de alivio. Sabía que estaba sucediendo. La vida, la que tanto había pedido, estaba comenzando a nacer dentro de ella. Era un milagro, un regalo divino que le había sido otorgado después de tanto sufrimiento, de tantas lágrimas. Está bien, Julio, siento que está aquí, nuestro hijo. Dijo Carmen, con la voz temblorosa, pero llena de amor. Julio la miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una alegría inmensa. Sabía que este era el momento que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, el sonido de un llanto suave pero fuerte llenó la habitación. Carmen se quedó sin palabras, mirando a su esposo, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y asombro. Julio la abrazó fuertemente, y ambos se quedaron allí, en silencio, mientras la vida comenzaba a darles el milagro que tanto habían deseado. El llanto se volvió más fuerte, y Carmen sintió como su corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. El niño que había sido concebido en la fe, el niño por el que había orado durante tanto tiempo, estaba allí, en sus brazos. Es nuestro, susurró Julio, sin poder contener las lágrimas. Carmen lo miró a él, y luego al bebé, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Este era el milagro que había esperado, el regalo de Dios que tanto había deseado. Y ahora, con su hijo en sus brazos, su fe se había confirmado. Todo había valido la pena. El milagro estaba ante ellos, en forma de un pequeño ser que lloraba en sus brazos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que, juntos, con fe y amor, podrían enfrentar cualquier cosa. Este era solo el comienzo de una nueva vida. El aire de la tarde comenzaba a calmarse, las nubes se dispersaban lentamente, dando paso a los últimos rayos de sol que iluminaban la pequeña casa. El bebé en los brazos de Carmen ya no lloraba, su rostro estaba tranquilo, casi como si supiera que había llegado a un lugar seguro, rodeado de amor. Carmen lo miraba, sus ojos llenos de asombro, como si aún no pudiera creer que todo lo que había soñado, orado y esperado, finalmente se estaba haciendo realidad. Julio, a su lado, no podía dejar de sonreír. Estaba sentado en una silla, observando a su esposa y al bebé con una mezcla de emoción y gratitud. La vida les había dado una segunda oportunidad, algo que jamás pensaron que sucedería después de tantas pruebas y sacrificios. Lo conseguimos, Carmen, lo conseguimos, murmuró Julio, con una voz suave, casi como si fuera un susurro de agradecimiento al universo. Carmen le sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Ella no necesitaba decir nada,
su mirada decía todo lo que sentía. El dolor de los años pasados, las pérdidas, la incertidumbre, todo se desvaneció en ese momento. Ahora, todo lo que importaba era ese pequeño ser en sus brazos, su hijo, el milagro que Dios les había dado. El bebé, con sus ojos cerrados y su pequeño cuerpo calentito, parecía estar durmiendo en paz, como si supiera que finalmente estaba donde pertenecía. Carmen lo acurrucó contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón junto al de él, ambos en perfecta armonía. Gracias, Dios, susurró Carmen, cerrando los ojos por un momento. Su alma estaba llena de gratitud. A pesar de todo el sufrimiento, había encontrado el propósito, el sentido que tanto había buscado. Y ahora, con el niño en sus brazos, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio que los rodeaba era profundo, pero lleno de significado. Aunque el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, no había tristeza en el aire. Había una sensación de paz, de calma profunda, como si todo estuviera en su lugar. Julio se levantó, se acercó a Carmen y al bebé, y, sin decir palabra, se arrodilló junto a ellos. Tomó las manos de Carmen, mirando al niño que ahora era parte de su vida, de su familia. Hemos atravesado muchas tormentas, Carmen. Pero ahora, con nuestro hijo, sé que nunca más estaremos solos, dijo Julio, con voz temblorosa. Carmen asintió, pero en sus ojos había una determinación que no se podía ocultar. Habían pasado por tanto dolor, pero el amor había prevalecido. Ahora, era el momento de vivir en esa nueva realidad. Juntos, serían una familia. La vecina, que había estado al tanto de todo lo sucedido, apareció en la puerta, con una gran sonrisa en su rostro. Ya está aquí, el milagro, exclamó ella, con una felicidad que se podía sentir en su voz. Carmen y Julio la miraron y sonrieron. El bebé seguía tranquilo, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, como si solo necesitara amor y tranquilidad. La vecina se acercó y acarició al pequeño con delicadeza. Este niño será una bendición para ustedes, dijo la vecina con ternura. Que la fe que los ha unido siempre les guíe. Este es el comienzo de una nueva vida, de una nueva esperanza. Julio miró a Carmen, luego al bebé y luego a la vecina. Todo lo que había pasado los había fortalecido, los había unido de una manera más profunda. Ya no estaban solos en su dolor, ni en su lucha, ni en sus sueños. Ahora tenían al pequeño milagro que había llegado para darles un propósito aún más grande. Estamos listos, dijo Julio con convicción, mirando a Carmen. Estamos listos para lo que venga. Porque este es nuestro tiempo. Y lo vamos a vivir, juntos. Carmen asintió, mirando a su hijo, y luego a Julio. La vida les había dado una oportunidad que nunca pensaron que tendrían, y no la dejarían escapar. No importa lo que les deparara el futuro, ahora tenían un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Y con su fe, su amor, y su hijo en brazos, sabían que nada sería imposible. El sol finalmente se puso en el horizonte, pero en la pequeña casa, donde la vida y la fe se unían, no había oscuridad, solo luz. La luz de un nuevo comienzo, de un milagro que nunca dejarían de agradecer.